Asterisco aviso, este será el último capítulo correspondiente a esta tanda o temporada. Tras esto haré una pausa en las publicaciones de este FAIC, pausa que usaré para avanzar en la otra mitad de la historia y otros proyectos. Asterisco. Aviso, de Trollface malo mientras Black074 haga eso yo iré subiendo otras historias. Espero sepan entender y esperen la actualización de esta increíble historia. Bueno, ahora sí los dejo con el cap. Reencarnado en el General Grievous capítulo 32. Una tregua amarga. Días más tarde, tras aquellas batallas, una calma como no se veía hacía años se hizo presente en la galaxia. Las batallas espaciales y escaramuzas habían cesado por completo. Las grandes movilizaciones y despliegues habían acabado y salvo por los ejercicios de combate de rutina, todo permanencia en una extraña calma. En los mundos atacados por el Imperio continuaban las labores de limpieza y remoción de escombros, especialmente en Yavin 4, los heridos lentamente se recuperaban en sus tanques de Bacta. Yo me encontraba en Datomir supervisando los trabajos de reconstrucción y la reanudación de las obras en la mega fábrica droide que estaba instalando ahí cuando el tan esperado reporte de daños finalmente llegó. El informe había sido lapidario. Desde que Darth Atray comenzó sus ataques hasta la segunda batalla de Keraskent habíamos perdido más del 60% de nuestra flota entre naves capitales y cazas, junto con cientos de millones de droids, además de todo el daño sufrido en Yavin. Por lo tanto, nuestras fuerzas estaban demasiado mermadas para continuar atacando al Imperio y defender nuestros mundos simultáneamente. En paralelo a aquellos eventos en Keraskent también se llevaban a cabo las tareas de limpieza y reconstrucción mientras Palpatine volvía a emplear el viejo edificio frente al Senado que había usado como sede de gobierno en era republicana. Desde su oficina el Sis, aún resintiendo de sus heridas, había recibido el informe de daños y al igual que nosotros sus pérdidas habían sido masivas. Más del 50% de la Armada Imperial se había perdido y decenas de millones de clones habían muerto a lo largo de los enfrentamientos, haciendo que el Imperio también quedara en una situación delicada. Si bien ambos informes eran lapidarios individualmente, la conclusión general lo era aún más, puesto que se determinó que en el lapso de solo una semana comprendida desde la incursión al borde exterior por parte de Darth Atray hasta la segunda batalla de Keraskent, ambos bandos habían sufrido casi tantas pérdidas y muertes como las sufridas durante los 4 años de guerra, junto con reflejar la incapacidad táctica y logística de ambos partes de continuar con la guerra atacando y defendiendo posiciones simultáneamente, además de que las economías de ambos bandos, aunque principalmente del Imperio, se encontraban resentidas dada la destructividad del conflicto y la disminución de los flujos comerciales de la actividad económica habitual debido a las batallas y a la creciente inseguridad de la población, por lo que era menester darles un respiro. Fueron todas estas cuestiones y otras más las que terminaron por convencer a Palpatine de que un cese al fuego temporal con el enemigo era necesario para reactivar la economía y tener tiempo de reorganizar y renovar militarmente al Imperio antes de dar el golpe final, por lo que tras recibir el informe Palpatine ordenó organizar una sesión especial en el Senado para discutir el asunto. Horas más tarde anochecía en Keraskent, pero la actividad en el Senado Galáctico era incesante, tanto por las comitivas senatoriales que iban de un lado a otro preparándose para la sesión como por el personal de reconstrucción y limpieza que trabajaba sin cesar desde el término de la batalla para reparar los daños.
causados por la misma, aunque afortunadamente el interior o sea el hemiciclo del Senado no había sufrido daño alguno, por lo tanto la sesión no tendría mayores inconvenientes para llevarse a cabo. Entonces los senadores se reunieron en el hemiciclo expectantes de lo que se venía, los murmullos inundaban la sala, los senadores conversaban entre respecto a lo vivido. Algunos clamaban por tomar represalias contra los separatistas, otros por el contrario clamaban por iniciar negociaciones mientras eran acusados de tibios, cobardes e incluso traidores por sus colegas más belicistas, quienes a su vez eran acusados de radicales y barbáricos por parte de sus colegas más diplomáticos. Las discusiones y acusaciones cruzadas continuaron por un par de minutos cuando de pronto el sonido que anunciaba el ingreso del emperador al hemiciclo sonó. Rápidamente los senadores guardaron silencio mientras al centro de la cámara se abría la compuerta desde la cual el emperador Palpatine junto a Máxima e Isla Mor emergieron sus respectivos escaños hasta situarse al centro de la sala. Acto seguido Palpatine se levantó de su asiento mirando a todos los senadores para finalmente decir: Estamos aquí reunidos a causa de los últimos eventos que han remecido y comprometido la seguridad de todos nosotros. Hace unos días, y como ya es de público conocimiento, fuimos atacados de manera brutal por las fuerzas separatistas. Si bien la batalla fue difícil, gracias al esfuerzo de nuestros valientes soldados clon y fuerzas de seguridad conseguimos proteger Kerasken una vez más. Palpatine hace una pausa para captar mejor la atención de los senadores y luego proseguir. Pero esta hazaña tuvo un costo altísimo, según el informe general que llegó a mis manos horas atrás. En la última semana, desde la incursión al borde exterior hasta la batalla en Kerasken, hemos tenido casi tantas pérdidas como en los 4 años de guerra. Perdimos la mitad de nuestro material militar junto con millones de soldados clon y demás unidades que perecieron en este breve lapso de tiempo, junto con el daño a nuestra infraestructura. Nuevamente Palpatine hace una breve pausa para continuar. Es cierto que ante estas pérdidas exista un profundo deseo de venganza por parte de muchos de ustedes. Pero por desgracia la situación actual es crítica y no podemos llevar a cabo una represalia a gran escala contra la capital separatista sin poner en riesgo la seguridad de nuestros sistemas estelares. Pero de acuerdo a la información proporcionada por nuestra inteligencia, todo indicaría que los separatistas se encuentran en la misma situación. Una represalia a gran escala contra los separatistas es una misión que requiere preparación y por sobre todo de recursos, naves y hombres, los cuales son recursos con los que actualmente no contamos en cantidades suficientes. Es por ello que me he visto en la compleja decisión de ofrecer una tregua temporal con el enemigo, para de ese modo contar con el tiempo necesario para reorganizar y reforzar nuestra flota, como también para reclutar más hombres antes de retomar las hostilidades. No obstante, yo solo les expongo la problemática que nos aqueja. Al final de esta jornada la decisión queda en sus manos, mis estimados colegas. De inmediato los murmullos comenzaron a repletar el Senado. Los senadores comenzaron a debatir acaloradamente sobre la posibilidad de establecer una tregua y sobre la incertidumbre respecto a si los separatistas aceptarían o no una tregua. En eso Bail Organa interviene. Estoy a favor de la idea de negociar una tregua con los separatistas, pero me temo que esa solución es solo un parche. ¿Cuánto tiempo durará esta tregua? ¿Qué pasará cuando se reanuden las hostilidades? Morirá mucha más gente de la que ya ha muerto hasta ahora. En lugar de una tregua, yo propongo negociar directamente la posibilidad de que los separatistas puedan reincorporarse a nosotros definitivamente y Galaxia vuelva a ser una sola como antes. No peques de ingenuo, Organa. Los separatistas jamás aceptarían una propuesta así, acusó otro senador. A lo cual el representante de Alderaan respondió: ellos jamás aceptarán si nosotros pretendemos imponerle nuestra visión centrista. Mi idea no es solo ofrecerles reincorporarse, sino también escucharlos y ceder en ciertos aspectos. ¿O acaso olvidaron por qué inició este conflicto? Por su parte, Mon Mothma agregó: el senador Organa tiene razón, fue nuestra arrogancia y poca autocrítica la nos llevó a esta guerra. A veces también debemos ser humildes y aceptar nuestros errores. Las demandas separatistas no son del todo descabelladas. ¿Acaso van a negar el hecho de que los mundos del borde exterior no se encuentran abandonados a su suerte? Piratería, delincuencia y esclavitud son los males que aquejan a aquellos mundos, males de los cuales algunos senadores como la senadora Amidala pueden dar fe, y que es una pena que no haya podido estar presente en esta sesión.
Ustedes son simpatizantes separatistas, exclamó otro senador. Entonces la senadora Ryochuchi tomó la palabra. ¿Y qué tiene de malo decir las cosas como son? El senador Orgañá y la senadora Motma solo han dicho las cosas como son. Muchos aquí viven en una burbuja pensando que no hay personas más allá de los mundos del núcleo o el borde medio. Pero se equivocan, y si los separatistas quisieron dejar de ser parte de la República no fue por mero capricho. La República ha arrastrado males y lleva cometiendo errores desde hace años que terminaron derivando en la secesión de aquellos sistemas. Las cosas no pasan porque sí, siempre hay una razón para todo. Por mientras desde su tribuna Palpatine escuchaba atentamente la discusión, a lo cual dijo a Made. Aunque la idea de esos senadores nos lleva al mismo resultado que hubiera deseado, es obvio que los separatistas jamás aceptarían una unión con nosotros al poder. Es muy probable que entre sus peticiones esté poner a disposición su cargo y abolir el imperio, dijo Emade. Y eso solo supondría un retroceso a todo mi proyecto, concluyó Palpatine. Tras una breve pero intensa deliberación, la propuesta de Bail Organa fue rechazada y en cambio los senadores decidieron aceptar la idea de negociar una tregua sin mayores cambios. Tras la adopción del acuerdo, Palpatine continuó exponiendo. Ya resuelta la contingencia anterior, es momento de poner sobre la mesa dos asuntos importantes. El primero dice relación con un nuevo incremento del presupuesto militar para reforzar nuestra flota. Como pudimos ver en los últimos días, la seguridad dentro del imperio se ha visto amenazada en numerosas ocasiones por el enemigo, al punto de llegar a las puertas de nuestra capital en más de una ocasión, y con el atentado a los generadores de escudos planetarios sumado a la posterior invasión orquestada por el general Grievous, hemos podido dimensionar la importante brecha y vulnerabilidad de nuestra seguridad interior. Tanto es así que, de no ser por el heroico actuar de nuestra armada y por el claro enfoque del enemigo en atentar contra ustedes y contra este humilde servidor, el daño sufrido hubiera sido mucho mayor, y las muertes que estaríamos lamentando podrían ser de miles de millones de ciudadanos inocentes. Por tanto, es menester reforzar nuestra armada con más y más poderosas naves capitales para convertirla en una fuerza omnipresente y flexible, capaz de garantizar la seguridad no solo de Kerasken sino la de todos los sistemas que han optado por el orden y la civilidad. Luego de una breve pausa, Palpatine continuó su exposición. Junto con lo anterior, el segundo asunto dice relación con la situación de nuestro ejército. Durante los 4 años de conflicto, los soldados clon han servido de manera impecable tanto a la República en un inicio como ahora al Imperio. No obstante, el proceso de producción de soldados clon ha demostrado ser demasiado costoso a largo plazo, lo cual, sumado a su crecimiento y envejecimiento acelerado y dada la prolongación indefinida de este conflicto, los informes proporcionados por el almirante Tarkin indican que dentro de unos años los soldados clon ya no estarán en condición de servir eficientemente en el campo de batalla, además de la clara desventaja que supone su prolongado y costoso proceso de producción en contraste con la incesante y más barata producción de droids por parte del enemigo. Nos impone la necesidad de un cambio de enfoque, dar por terminado el programa de clonación en camino y destinar esos fondos a un programa masivo de reclutamiento de soldados a lo largo del Imperio. En mi opinión, es lo que necesitamos para complementar a nuestra nueva flota, es lo que necesitamos para proteger nuestro futuro. Tengo la convicción y la confianza de que el éxito en nuestra misión de resguardar el orden y combatir al enemigo está en este nuevo programa. Es momento de terminar con el programa de clonación y dar paso al Stormtrooper Imperial. Tras la exposición, la gran mayoría de los senadores aplaudieron al unísono, manifestando su aprobación a ambos proyectos, mientras Bail Organa, Mon Mothma y Ryochuchi se miraban bastante desesperanzados al ver cómo el Senado había optado nuevamente por la vía armada en desmedro de la diplomacia. Para los 3 senadores el futuro para Galaxia se veía bastante lúgubre y convulso. Días más tarde, y tras un previo aviso de parte del Senado Imperial, los senadores separatistas, el Consejo Separatista y yo nos encontrábamos en Raxus esperando a la comitiva diplomática imperial enviada por Palpatine con el propósito de reunirse con nosotros para discutir la tregua. Una vez en la superficie, los senadores que conformaban la comitiva diplomática fueron recibidos y guiados hacia el hemiciclo donde los senadores
El Consejo Separatista y yo los esperábamos y tras las formalidades respectivas los senadores imperiales expusieron la intención de negociar una tregua y los términos bajo los cuales ellos querían negociar siendo estos: que cada facción conservara los territorios adquiridos hasta la fecha constituyendo estos las nuevas fronteras galácticas junto con la retirada separatista de los mundos neutrales ocupados durante la guerra y un cese total de las hostilidades por un periodo de 5 años, situación que fue discutida por todos los senadores presentes. No obstante, el Consejo Separatista ni yo estábamos del todo de acuerdo con esos términos, ya que suponían renunciar al corredor continuo creado en el norte de la galaxia así como a los territorios de la Federación de Comercio y la Tecno-Unión al sur de la galaxia, además de Geonosis, lo cual pondría al Imperio en una situación ventajosa respecto a mundos clave como Suyust, Geonosis y Mustafar entre otros y dificultaría nuestros movimientos durante la tregua, por lo que tras discutirlo con nuestros senadores propusimos una contraoferta que a nuestro juicio era más equilibrada, la cual consistía en restablecer las fronteras a su estado previo al inicio de las guerras clon, pero respetando la adición de aquellos mundos neutrales tanto por parte nuestra, por ejemplo, Datomir y otros, y los adquiridos por el Imperio, además de darle la opción a los mundos imperiales de unirse a nosotros o permanecer en el Imperio junto con el cese de las hostilidades por los próximos 5 años. Con esa contrapropuesta la comitiva diplomática imperial se retiró de regreso a Keraskent acompañados de una comitiva diplomática separatista para comentar y discutir nuestra contraoferta. Días más tarde regresó la comitiva diplomática enviada por nosotros con los resultados de la discusión en el Senado Imperial. Como era de esperarse, el Senado Imperial rechazó nuestra propuesta por considerar que la misma no daba a nosotros demasiadas ventajas frente al Imperio. No obstante, el rechazo no fue total, puesto que el Imperio aceptaba la idea de restablecer las fronteras a su estado previo a las guerras clon, respetando la adquisición de mundos neutrales adquiridos durante el conflicto. Pero solo en lo que respecta al norte de la galaxia. En el sur ellos se negaban regresar los territorios adquiridos, especialmente Geonosis, como también se negaban a la idea de permitir que los sistemas imperiales optaran por mantenerse en el Imperio o unirse a nosotros, ya que eso supondría darnos demasiado poder, por lo que no nos quedó más alternativa que ceder en nuestras proposiciones, ofrecer al Imperio la posibilidad de que nos dejaran conservar algunos sistemas en el sur de la galaxia y darles la opción a los sistemas imperiales de unirse a nosotros a cambios de renunciar a Geonosis y a la mayor parte de los territorios del sur de la galaxia, con la clara excepción de algunos sistemas como Suyust y Mustafar. Dicha propuesta fue enviada nuevamente a Keraskent para que el Senado Imperial lo discutiera y si bien la renuncia a Geonosis y a la mayor parte del sur de galaxia con excepción de algunos sistemas convenció a la gran mayoría de senadores imperiales, la idea de darles la opción a los sistemas imperiales de mantenerse en el Imperio o unirse a la Confederación hacía demasiado ruido en el Senado. No obstante, Palpatine consideró que la idea de darles la opción a estos sistemas sería la oportunidad perfecta para deshacerse de aquellos senadores que se oponían a su régimen, como por ejemplo Alderaan o Chandrila, junto con servir de instancia para reafirmar las lealtades dentro del mismo imperio, por lo que instó a los senadores a aceptar esta propuesta invocando el derecho de autodeterminación de los sistemas para mostrarse a sí mismo frente al imperio como un emperador respetuoso del libre albedrío de los sistemas y así mejorar su imagen y aumentar su apoyo en la galaxia. Entonces los días pasaron y la respuesta imperial finalmente llegó, en la cual aceptaban nuestros términos, pero con dos únicas observaciones. La primera era que la consulta de permanencia también se hiciera con los sistemas separatistas y la segunda, que se estableciera un plazo perentorio de una semana galáctica estándar para que tanto los sistemas imperiales como separatistas manifestaran su decisión de quedarse o cambiarse a cualquiera de los dos bandos, para después firmar el respectivo concordato. Nosotros finalmente aceptamos esa proposición y el plazo comenzó a correr, en el cual los sistemas de ambos bandos realizaron sus consultas para manifestar sus intenciones de permanencia o renuncia dentro de sus bandos. Como era de esperarse, en nuestro caso la gran mayoría de nuestros sistemas optaron por permanecer como miembros de la Confederación de Sistemas Independientes, mientras que en el Imperio Galáctico la situación fue similar.
No obstante, y como era de esperarse, los sistemas que eran poco afines al régimen y a la figura de Palpatine como Alderaan, Chandrila, Mon Cala, Pantora y paradójicamente Naboo, entre otros sistemas que en la continuidad normal formarían parte de la Alianza Rebelde, manifestaron intención de dejar el Imperio Galáctico al considerar que él mismo se había desviado irremediablemente de lo que alguna vez la República Galáctica, y en cambio decidieron unirse a la Confederación de Sistemas Independientes con la esperanza de reformarla y hacer de esta una fuerza que personificara los valores de la antigua República y promoviera un sistema más justo para los mundos de la galaxia, independiente de su ubicación, reputación o influencia histórica, así como un lugar donde humanos y no humanos tuvieran igualdad en dignidad y derechos. Una vez transcurrido el plazo, se llevó a cabo una audiencia simultánea entre el Senado Imperial y el Senado Separatista, conectados mediante Holonet para sellar el acuerdo y oficializarlo ante toda la galaxia, contando con la presencia de tanto de los senadores de ambos bandos como del emperador Palpatine con sus allegados y la mía junto con el Consejo Separatista. En un acto solemne se oficializó la tregua entre los dos bandos, dando con ello fin a 4 años de intensa guerra entre nosotros, comprometiéndonos mantener las paces durante los 5 años subsiguientes. Con la oficialización de la tregua, las celebraciones no se hicieron esperar tanto en el Imperio como en la Confederación. Billones de seres de todos los mundos salían a las calles a vitorear el fin de las hostilidades, pero sin dimensionar que la galaxia aún estaba dividida y que esa tregua no sería más que la calma antes de la tormenta. Todo era confuso. La alegría de las personas contrastaba con la oscura realidad que se veía venir, generando una disonancia bastante incómoda entre quienes tenían claro el destino al que este supuesto camino de paz nos llevaría. Fin de temporada 1.